estar suspendiendo. Y me hizo alguna propuesta de algún otro ponente, pero yo le dije, no, yo ya tengo ponente, yo ya sé quién quiero que venga. Digo, llama a Andrés. Andrés yo lo conocía hacía 2 o 3 meses antes, ¿vale? De una formación con el grupo, ya luego hablaremos un poco de eso, el grupo Perspectiva del Movimiento Cristiano Mundial. Él ha sido uno de mis profesores. Y bueno, ya yo le estuve escuchando compartir de manera presencial aquí en Iglesia Misionera Durán. Me gustó mucho lo que estuve escuchando en la primera lección, que realmente, como dicen los jóvenes, ¿no?, te vuela mucho la cabeza, te da una panorámica, un propósito, un enfoque realmente muy significativo. Y yo le dije, Pedro, yo me gustaría que él viniera, llámalo hoy, coméntale. Y a los 10-15 minutos creo que Pedro ya me llamó diciendo, sin problema, él va a estar con nosotros y bueno, va a estar cubriendo incluso los mismos temas que Pedro iba a estar cubriendo. Así que vamos a orar por él y espero de verdad que sea de mucha bendición para ustedes, para mí también, para él mismo a la hora de exponer. Le doy gracias a él, a su esposa, de haber tenido que levantarse temprano y demás para desplazarse de Málaga hasta ese lugar. Y vamos a ponerlo en las manos del Señor. Amén. Padre, yo doy gracias a Cristo por tu siervo, por su mujer, por haberle traído con bien, y a los cuales encomendamos para que también tú les lleves de vuelta, así como a cada uno de nosotros. Amén. Señor, te pido por tu vocero para que tú, por medio de tu Espíritu Santo, lo unjas. Le des palabras de lo alto, Señor. Sí. Todo lo que ya tú pusiste en su corazón, que él tenga sabiduría de lo alto para hacérnoslo llegar a nuestros corazones, Señor. Sí. Ministranos a través de tu palabra. Amén. Venimos a eso, Señor, a que nos hables, a que nos abras el entendimiento, a que nos des visión, perspectiva, panorámica de lo que quieres hacer con cada uno de nosotros. Amén. Llévate la gloria y la honra, es tuya. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, hermanos. Gracias estar con vosotros en este tiempo. Y bueno, es un privilegio, una bendición. Bueno, yo soy originario de Costa Rica, ya tengo un buen tiempo por acá. Mi esposa es de México. Y servimos al Señor como líderes de un ministerio. Bueno, trabajamos en varios ministerios, pero el ministerio principal es de un ministerio que trata de llevar las buenas nuevas de Jesucristo, donde el nombre de Cristo nunca ha sido proclamado. Mi familia y yo hemos tenido la bendición y el privilegio de llevar las buenas nuevas de Jesús a un grupo de humanitario, a un grupo musulmán que trabaja está en el Medio Oriente, y que un grupo de 40 millones de personas, y que hasta principios del año 2000 no tenían ni iglesia, ni traducción de la Biblia, ni testimonio de ninguna manera. Y gracias a Dios, pues, juntamente con un equipo de trabajo, pudimos ir allá para hacer trabajo humanitario y orando mucho, que el Señor levantara y moviera corazones. Y el Señor nos llevó a gente que tenía hambre y sed de Él, aunque todavía no le conocían, y se manifestó a sus vidas. Y gracias a Dios, por la misericordia de Dios, pues ellos llegaron a ser discípulos, que a su vez hicieron discípulos, y a su vez hicieron discípulos, y gracias a Dios se inició un movimiento de plantación de grupos de discipulado en ese lugar, que ha llevado a que, bueno, por la gracia de Dios existe ahora la iglesia en ese lugar. De la misma manera, pero eso ha sido parte de la trayectoria. También hemos estado sirviendo, hemos servido en Costa Rica, hemos servido en México, ya tenemos años también acá de estar trabajando en la plantación de una comunidad de discípulos. Así que le damos gloria a Dios por eso. Nos involucramos en lo que Dios está haciendo
en el mundo. Y siempre nos van bendecidos somos nosotros. Yo creo que vosotros también habéis experimentado eso, ¿verdad? Y bueno, el tema que nos toca compartir es acerca de la Gran Comisión. Y cuando pensamos en los fundamentos de la Gran Comisión, que es el reto que nos pone el tema, pues cuando hablamos de los fundamentos de la Gran Comisión, tendríamos que agarrar esto y decir, estos son los fundamentos de la Gran Comisión. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque si lo pensamos muy bien, si nuestro Dios no fuera un Dios que es amor, si no fuera un Dios que desea comunicarse, si no fuera un Dios que desea salvar, ni Biblia tendríamos. ¿Sí? O sea, Dios pudo haber creado el universo y estar ahí sentado, nada más contemplándolo. Qué interesante. Mira lo que están haciendo. ¿Qué tal? Nunca lo hubiéramos conocido. Peor, cuando caímos, entonces Dios pudo haber dicho, bueno, hasta aquí llegó y empiezo de nuevo, o hago otra cosa. Y nunca hubiéramos tenido Biblia, nunca nos hubiéramos enterado de lo que sucedió. Nada más hubiéramos sido desintegrados, tal vez a pedazos, y nunca hubiéramos sabido qué fue lo que aconteció. La razón por la que tenemos Biblia es porque tenemos un Dios que se comunica, un Dios que ama y un Dios que busca lo que estaba perdido. Así que si tuviéramos que pensar en el plan de Dios, de hecho, al principio Dios se relaciona con toda la humanidad. Dios crea al ser humano para su propósito. Le dice al ser humano, yo voy a usarte para sojuzgar, para dominar sobre todos y para llenar la tierra de mi imagen, ¿no? O sea, Dios dice, los creé a mi imagen y semejanza y dijo, multiplíquense y llenad la tierra, multiplicaos y llenad la tierra. Entonces, el propósito que Dios tenía para los seres humanos era que se involucraran en el reino de Dios para ser co-regentes juntamente con Dios y también para llenar la tierra de la imagen de Dios. Eso lo encontramos nada más entrando en los primeros capítulos de Apocalipsis, de Génesis. Y de ahí empieza toda la historia. Dios se relaciona con el ser humano, pero dice que el corazón del hombre era continuamente el mal. Y Dios manda el diluvio, y Dios inicia otra vez, y vuelve a reiterar el mismo pacto con Noé. Multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgadla. ¿Okay? Dios vuelve a tener el mismo propósito. Pero el ser humano nuevamente vuelve a caer. Y Dios pudo haber dicho a David, bueno, hasta ahí llegué también, pero no hace eso. Va y escoge a Abraham. ¿Sí? Génesis 12. Busca a un imposible, un hombre que no puede tener hijos, que es mayor de edad, que tiene una esposa estéril, que también es mayor de edad, y como es imposible, pues esa es la especialidad de Dios. ¿Okay? Y dice, bueno, me parece que tú eres la persona perfecta para iniciar yo mi propia etnia. Ya que todas las etnias del mundo buscan lo suyo propio, yo voy a iniciar algo distinto. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Y dice, y Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, para ir a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces Dios crea su propia etnia. Toda la humanidad está yendo constantemente hacia el mal, cada quien busca su propio camino, cada quien busca lo suyo, ¿sí? Pero Dios crea una propia nación y le dice, tú que para ti es imposible, me parece la persona perfecta porque vas a tener que vivir por la fe.
por la fe y por la gracia. Y por la fe y por la gracia, Dios escoge a Abraham, que según Josué 24, era idólatra juntamente con su padre Taré. Y Dios le busca por gracia y le ofrece una relación con él. Yo te escojo, yo te bendeciré, yo te haré bendición. Un pacto unilateral. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, yo te voy a escoger. Todo el mundo se preocupa por cómo ser protegido, por cómo ser guardado, por cómo ser proveído, por cómo salir adelante. Tú no tienes que preocuparte por eso. Yo, por pura gracia, por pura fe, voy a estar contigo. Y tú vas a ser bendición a todas las naciones de la tierra. Entonces, nosotros, si hemos leído Gálatas capítulo 3, sabemos cuál es el cumplimiento final de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Y Pablo dice, Dios no le dijo, y en tus descendientes, como si fueran muchos, sino le dijo, en tu descendencia, la cual es Cristo. Entonces, a través de esa descendencia y toda la historia, todo el Antiguo Testamento, es como Dios trabaja para preservar esa descendencia. Cómo Dios está cumpliendo su pacto. Cómo Dios incluso los disciplina para cumplir su pacto. Cómo el propósito de Dios se va dando perfectamente a través de toda la Biblia. Cómo los guarda, cómo los redime, cómo los construye para ser una nación de la cual viene Cristo en la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas. Amén. Y tú dices, en ella serán bendecidas todas las familias de la tierra. Pero la parte, todos creo que sabemos eso hasta ahí. Pero la parte sorprendente que Pablo sigue diciendo en Gálatas capítulo 3 es, y si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham sois y herederos de la misma promesa. Entonces, eso es importante porque mucha de la iglesia se queda hasta Cristo y dicen, wow, y ahí termina la historia. Y fueron felices para siempre. Cristo ya vino, Cristo ya murió, Cristo pagó por nuestros pecados, tenemos justificación por la fe, por la gracia, como Abraham. Gloria al Señor, aleluya. Ahora sí tenemos que esperar este mundo duro y difícil hasta que Cristo vuelva otra vez. Y ahora estaremos en el cielo para siempre con el Señor. Pero se está saltando el último capítulo. Y es muy importante que no nos saltemos ese capítulo, porque ese es el capítulo en que estamos y es el capítulo en que nosotros tenemos un papel protagónico y muy importante. En la segunda parte de Gálatas 3, Pablo dice, y si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham sois y herederos de la misma promesa. Pues ¿cuál promesa? Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. De hecho, por eso, para asegurarse del cumplimiento de ese capítulo, porque Dios no va a perder, dijo, recibid el Espíritu Santo, como el Padre me envió, así yo os envío. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, tanto, o sea, si veamos literalmente al griego, tanto en Jerusalén, como en Judea, como en Samaria, como hasta los confines de la tierra. Kai, para los que saben griego aquí. ¿Okay?
tanto en Jerusalén como en Samaria, como hasta los confines de la tierra. Entonces, vemos que el propósito de Dios, todavía estamos viviendo ese capítulo. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cristo es la descendencia de Abraham, pero al igual que todas las bendiciones y las promesas de Dios que son increíbles, Cristo se vuelve a nosotros y dice: y vosotros sois linaje de Abraham. Y vosotros sois el cumplimiento. Así como dijo: yo soy la luz del mundo, y luego volteó y dijo: vosotros sois la luz del mundo. Así como en Génesis decía que la descendencia de la mujer aplastaría a Satanás bajo sus pies, y Cristo derrotó a los principados y potestades en la cruz. Y luego Pablo vuelve en Romanos y dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. O sea, ese milagro tremendo que está en la palabra de Dios. Dice: nosotros somos embajadores de Cristo, como si Dios mismo rogara a través de nosotros: reconciliados con Dios. Entonces, Dios estaba en Cristo, dice Pablo, reconciliando consigo al mundo. Ahí está el Padre. Y luego está Cristo reconciliando consigo al mundo, y dice: y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros: reconciliados con Dios. Hay una continuidad del ministerio. Jesús le dijo a sus discípulos: el Espíritu de verdad, Él dará testimonio acerca de mí. Y dice: y vosotros daréis testimonio juntamente con Él. Ese último capítulo, mis hermanos, es lo que tenemos que despertar a la iglesia de Cristo, de que eso nos toca vivir en este mundo. Como el Padre me envió, así yo os envío. O como dice Juan en primera de Juan: como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces allí entendemos de lo que Jesús está hablando cuando tomamos el pasaje clásico de la Gran Comisión. El pasaje clásico de la Gran Comisión hay que entenderlo, mis hermanos, dentro de ese contexto. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a hacer todo lo que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18 al 20. Ok, lo que quiero llamar la atención, mis hermanos, el día de hoy, es a la palabra todo. Toda autoridad me ha sido dada, todas las naciones, todas las cosas, todos los días. ¿Ok? En primer lugar, vamos a ver que dice toda autoridad me ha sido dada. Y esto es algo que nosotros tenemos que rescatar el día de hoy. Hermanos, y os voy a decir por qué. Porque hay un problema muy grande. El problema es que nosotros, la iglesia española evangélica y la iglesia de América Latina, nos acostumbramos a predicar el evangelio en un contexto precristianizado. Nos acostumbramos a predicar las buenas nuevas en un contexto en que la mayoría de la gente creía lo siguiente: hay un Dios, creador del cielo y de la tierra, que tiene un Hijo que se llama Jesucristo, que vino a este mundo en forma humana, que murió en una cruz, que resucitó de los muertos y que va a volver otra vez a juzgar a los vivos y los muertos.
¿sí? Todo el mundo, ese es el contexto en que nos acostumbramos a predicar el Evangelio. Y entonces, lo que la gente no sabía, lo que la gente no captaba era, ok, entonces yo estoy tratando de portarme bien, de esforzarme, de hacer buenas obras, de hacer penitencias, de caminar de rodillas al santuario de la Virgen, no sé qué, para que mis pecados sean perdonados. Y nosotros en ese contexto llegábamos y decíamos, hermanos, no es así. Es solamente por la fe, es solo por la gracia. Lo único que necesitas es recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Pero hermanos, ese contexto ya no es el contexto donde estamos viviendo. Y nosotros no nos hemos dado cuenta. Y seguimos hablándole a la gente de la misma manera. Solo tienes que recibir a Jesús en tu corazón. Y la gente dice, ¿de qué me estás hablando? Y algunos lo que dicen es, ¿y eso me garantiza la vida eterna? Sí. Pues véndeme ese seguro de vida eterna. Ya tengo todo. Quiero todo lo de este mundo y quiero asegurarme también la eternidad. Entonces nuestros hermanos mayores, todo lo que aprendieron a compartir el Evangelio en ese contexto, se extrañan mucho de que ahora la persona hace una oración y su vida no cambia. No quiere seguir a Jesús, no está en obediencia, no está transformado. Pero es que no conoce, no les hemos hablado de una parte muy importante del Evangelio. Porque estamos pensando que todavía estábamos en el tiempo antiguo. El Dios de este tiempo, mis hermanos, está en ese egocentrismo. Y eso realmente es satanismo. Tal vez es una sorpresa para nosotros que lo diga así, pero eso fue un plan que se ha trazado por mucho tiempo. La Biblia satánica, ¿sabe lo que dice? Así como nosotros, ¿cuál es el todo de la ley? Amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, mente, tu alma, tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe lo que dice la Biblia satánica? Haz lo que quieras, ese es el todo de la ley. Esos son los tiempos en que estamos viviendo, mis hermanos. Y nosotros tenemos que enfrentar el señorío de Cristo con el señorío del yo. Toda autoridad me ha sido dada, dice Cristo. ¿Qué significa el Cristo? Génesis 49, versículos del 8 al 10. Jacob está bendiciendo a cada uno de sus hijos. Y cuando llega a Judá, estamos en Génesis tan siquiera. Vea cómo es el perfecto el plan de Dios. Estamos en Génesis y Jacob está bendiciendo antes de morir a cada uno de sus hijos, como dice Pablo, apoyado en el extremo de su bordón. Y cuando llega a Judá, cambia. Y dice, cachorro de león, eres Judá. Dice, no se apartará de ti el mando, el cetro, hasta que venga Silo, el dueño del cetro, y a él se congregarán las naciones. O sea, desde el principio habla, por eso en Apocalipsis se le llama el león de la tribu de Judá. La autoridad es fundamental. Jesucristo reclama autoridad universal sobre absolutamente todo ser humano y sobre absolutamente todas las cosas. Salmo capítulo 2, importante para que nosotros pensemos quién es el Mesías, quién es el Cristo. Porque ahorita el problema es que muchos ya ni siquiera pensamos que Cristo es un título, ¿no? Pensamos así como, bueno, yo me llamo Juan Carlos y él se llama Jesús Cristo. Pero Cristo es un título. Y realmente significa el ungido, pero el ungido en el pensamiento judío es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es como Apocalipsis finalmente lo llama.
Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra el Señor y contra su ungido, o contra su, en griego, Cristo. En hebreo, contra el Señor y contra su Mesías. ¿Ok? ¿Y qué es lo que dice? Pues dirán: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Si ustedes quieren entender la política actual en el mundo, aquí está en este versículo. Rompamos sus ligaduras, quitémonos sus cuerdas, quitémonos su yugo. Ok, ¿qué es lo que dice? El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego les habla su furor y los turbará con su ira. Yo he puesto un rey sobre Sión, mi monte santo, sobre mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Ahora habla el Hijo, el Rey. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré, escuchad, por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y por eso dice, ahora se vuelve de nuevo a los reyes y les dice: ahora pues, reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid al Señor con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Ese es el Mesías. Pero gracias a Dios, el último versículo, la última línea: y dichosos todos aquellos que en él confían. Ese es el significado de la cruz, mis hermanos. El Señor Jesús es el dueño de toda la humanidad y va a juzgar a toda la humanidad. Va a juzgar a toda la humanidad. A Él legítimamente le pertenece todo. Es Rey de reyes y Señor de señores. Pero en su gran amor ha provisto un camino, una amnistía para la humanidad. Y si quien se acoge a esa amnistía, no será destruido cuando Él venga a destruir todo el mal de la tierra, a quitar toda injusticia. Porque él tenía que destruir el mal, si no sería injusto. Entonces Él está: ¿cómo puedo destruir el mal y salvar a la humanidad a la que amo? Y por eso entregó su vida por nosotros, para abrir un camino por la fe y por la gracia. No podemos descuidar esto, mis hermanos. Ese Mesías también se ve en Daniel capítulo 7. Dice que vi en las nubes a uno semejante al Hijo del Hombre, que venía en las nubes con gran poder y gloria. Dice, y se presentó delante del anciano de días y recibió gloria y honra, autoridad sobre todo pueblo, toda tribu, toda lengua, toda nación. Es ese mismo, Daniel capítulo 7, versículos 13, 14, por ahí. Por eso Jesús, cuando los líderes religiosos le dicen, oye, te conjuro, dinos la verdad, ¿eres tú el Mesías? Dice, vosotros lo habéis dicho, yo soy, y veráis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Jesús, ese término que Jesús usaba, el Hijo del Hombre, no era tan inocente como parecía. Estaba hablando de esto. Ok, entonces, toda la autoridad, todas las naciones es lo otro que debemos haber notado.
En Génesis 49, todas las naciones. En el Salmo 2, todas las naciones. En el Salmo 110, todas las naciones. En Daniel capítulo 7, todas las naciones. En la Gran Comisión, todas las naciones. Y al final, en el Apocalipsis, todo pueblo, toda lengua, toda linaje, toda nación. Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Apocalipsis capítulo 7 también. Todas las naciones. En Abraham, todas las naciones. En el Salmo 67 de David, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga para que sea conocida en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Entonces, el llamado de Dios es universal. Todas las naciones, todos los pueblos, todas las lenguas, todas las tribus necesitan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estuvimos compartiendo de Cristo en este lugar, uno de mis mejores amigos me dijo un día, ya cuando era creyente, ahora él estaba siguiendo a Jesús, y me dice: ¿y por qué no habíais venido antes? Y yo, no dice ahí en la Biblia ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda cultura. No dice a griegos y a no griegos, a sabios e ignorantes soy deudor. No dice ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Dice, o sea, muy importante lo que él entendió. Muy fácil. Cuando nosotros obedecemos, estamos dispuestos, hemos rendido nuestra vida al Señor para el cumplimiento de la Gran Comisión, se produce lo que yo le llamo la cascada de la obediencia o la catarata de la obediencia. Cuando nosotros no desobedecemos al Señor, entonces se produce la catarata de la desobediencia. Cuando le obedecemos, ¿qué es lo que sucede? Viene el reto para la iglesia. Todas las naciones, iglesia. Decimos, sí Señor, amén. Los pastores y líderes. Después ellos van con la congregación y dicen, mis hermanos, tenemos que ser testigos a todas nuestras personas. Y ellos dicen, sí, amén. Vosotros estáis modelando eso, pensando no solo en vuestra iglesia, sino en las necesidades del mundo. Oye, pues nosotros podemos hacer, tal vez no vamos a ir hasta allá, pero podemos hacer nuestra parte acá. Vamos a trabajar con todas las personas. Y luego cuando las personas van y comparten con los no creyentes, ellos dicen, wow, esta gente realmente cree lo que dice. Tal vez tienen algo que no nos hemos dado cuenta. Pero cuando más bien en el liderazgo dicen, no, pensad en todas las naciones, y decimos, no, muy difícil, muy caro, muy complicado. Después esos pastores y líderes van con los miembros de la congregación y dicen, comparte el Evangelio con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Y ellos dicen, ay no, muy complicado y tal vez muy caro porque me pueden despedir o puede pasar algo. Tal vez la gente no me va a querer. Y luego tal vez por fin obedecen y van con la gente del mundo y le dicen, ay, ustedes tendrían que entregar su vida a Jesús. Y dicen, ay no, muy complicado y muy caro, y los domingos hago otra cosa y además cobran diezmos en esas iglesias. Cuando hay una realidad en nuestra vida, hermanos, una disposición a Jesucristo, todo lo que tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras, como tú quieras, cuando no le estamos poniendo límites, la Biblia dice el Espíritu Santo que Dios iba a dar a los que le obedecen. Cuando hay un corazón rendido al Señor, viene la llenura del Espíritu Santo a nuestras vidas para hacer la voluntad de Dios en este mundo. Dice, enseñadles a guardar todas las cosas. Por eso el evangelismo no es nada más algo que nosotros hacemos como evangelistas. Efesios capítulo 4 dice, y Dios dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar a los santos, para el cumplimiento del ministerio, para la obra del ministerio. Jesús dijo, enseñadles a guardar todas las cosas que os he enseñado a vosotros.
Y lo más poderoso que tenemos es nuestra vida y nuestro testimonio. Cuando se estudia la iglesia primitiva que pasó de ser una minoría perseguida a dominar el imperio romano, al punto de que le convinió al César decir, bueno, yo también. Era por el estilo de vida que ellos tenían, por su vida de entrega, por su vida de sacrificio, por su vida de transformación, por su servicio a los pobres, a los necesitados. O sea, hablaban, sí, testificaban del señorío de Jesús, pero también lo vivían, ponían en práctica las enseñanzas de Jesús. Y por último, mis hermanos, todos los días, no es un trabajo que vamos a hacer solos, que tiene un alto precio, es guerra espiritual. El propósito del enemigo número uno es callarnos y anularnos. O sea, cuando empieza a crecer la iglesia, empezamos a experimentar dificultad y persecución. Eso es así porque el propósito de Satanás es pararnos, detenernos. Él es tan malo que quiere llevar consigo a la condenación a todo el que pueda. Pero el Señor promete que va a estar con nosotros todos los días. Moisés dijo, Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Josué, David, los profetas, Pablo. O sea, lo que el Señor desea de nosotros es que nosotros le digamos, heme aquí. Y Él va delante de nosotros. Nosotros más bien nos estamos uniendo a lo que Él está haciendo. Dice la palabra, es necesario que Él reine hasta que ponga todos sus enemigos debajo de sus pies. 1 Corintios capítulo 15. Y dice la palabra de Dios, Isaías 42, que no cesará y no desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las cosas esperarán su ley. La gran comisión está basada en el poder de Dios. No nos dejó solos. Recibí del Espíritu Santo. Como el Padre me envió, así yo os envío. Vamos a orar. Padre Santo, oramos por una nueva llenura de tu Espíritu, por una nueva conciencia de tu Evangelio, del Evangelio sobre Cristo, que vino, que vivió como nadie, que demostró el poder de Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó de los muertos y que es Señor de todas las naciones. Haznos tus testigos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, tú me das un plazo y yo lo voy a hablar una hora más. Ha quedado tiempo, si quieres repetirla otra vez, puedes hacerlo. Quedó bien. Sí, vamos a ver eso ahora, no te preocupes. A ver, porque ¿quién tiene el programa a la mano? ¿Me lo he dejado el teléfono allí? Déjalo.